está? Muy bien, entonces. Muy bien, una bendición enorme verles a cada uno de ustedes, escucharles y tener el privilegio de estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Entonces doy una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes por el esfuerzo. En algunos de sus países ya es un poquito tarde, pero bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Perdón, hablando de los niños, ahí se reportó uno. Bueno, entonces seguimos. Perdón, vamos a comenzar con la lección número 4, la mitad del curso. Y hoy vamos a empezar con una oración. ¿Está bien? Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe para que como Noé, yo sea siempre encontrado Porque todas las obedeciéndote vistas se ponía cara del oro, y cara de... amándote a pesar del mundo que me rodea. Te pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Miguel, bienvenido, Hola, hermano. pastor, Dios le bendiga. Gracias. Igualmente, acabamos de empezar la clase. Entonces, bienvenidos. Muy bien. La lección número 4 del curso La Biblia en el principio. Hoy vamos a hablar de Noé y el diluvio. Entonces, ¿por qué el Señor envió un diluvio? ¿Cuál fue el propósito del diluvio? Este, y también vamos a ver cómo fue el mundo en tiempos de Noé y cómo lo es hoy, haciendo una comparación. Vamos a enfocarnos en los capítulos 6 hasta el 9 de Génesis. Y estos son los objetivos que vamos a enfocarnos hoy en esta clase. ¿Qué hizo Dios para destruir la maldad humana? ¿Cómo salvó Dios la vida de Noé y la nuestra? También vamos a aplicar el método de las 4C en Génesis 6 al 9. Y vamos a contestar qué conexión existe entre el diluvio y el bautismo. Y concluimos con la explicación del método de contar de las 4C y el proyecto final. Muy bien. Como ya es costumbre, vamos a hacer la pregunta: ¿qué fue lo que más le llamó la atención de los capítulos del 6 al 9 que usted pudo leer? Algo nuevo, algo diferente, algo que le llamó la atención. Adelante, vamos a pedir unas 3 personas que den su punto de vista, su opinión sobre lo que leyeron. Por favor, adelante. Un voluntario, una voluntaria. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? En una frase, un comentario sobre Génesis 6, 7, 8 y 9. Ingrid, adelante. Gracias por romper el hielo, hermana. Bueno, a mí de este texto me llamó tanto la atención ese que dice que Jehová se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Gracias, excelente punto, muy bien. ¿Alguien más? Miguel, adelante, hermano. Pero, pastor, buenas noches. Buenas noches. Antes de yo conocer al Señor,
yo odiaba al Señor. Era una posición que yo tenía anticristiana, basado en ese versículo. Yo decía, ustedes tienen un Dios que se arrepintió de habernos hecho. Y un buen día llegó un buen cristiano evangélico y me dijo, oye, se ve que tú sabes de la Biblia, que conoces ese versículo. Creo que era el único que me sabía, ¿no? Y me dijo, mira, aquí te voy a enseñar otro versículo que también está en ese mismo libro. Y me mostró Juan 3:16. Dice, qué raro que ese mismo Dios que se arrepintió de haber hecho al hombre, como tú dices, y que nos odia, mira lo que dice aquí, que de tal manera ese mismo Dios nos amó, que entregó a su único hijo. Qué extraño, ¿no? Que el mismo Dios que se arrepintió de habernos hecho, para que creyéramos que no, me contó ese señor que ese día, que ese bendito y santo día me confrontó, porque ese día conocí yo al Señor. Me dijo, qué raro que ese Dios que nos odiaba, como dices tú, para que creyéramos o sea, porque no había otra manera más grande en el mundo de demostrar el amor que entregando a su único hijo, lo entregara para que si creías en él, no te perdieras y tuvieras vida eterna. ¿No te parece? Wow, excelente. Fue muy hermoso. Gracias, hermano. Gracias por compartir su testimonio. Literalmente eso es lo que hizo Dios con nosotros. Gracias, hermano, por contarnos su propia historia. Ana, adelante. Bueno, pastor, a mí me llama la atención todo el texto, ¿no? Que parece que, o sea, que estamos viviendo los tiempos de Noé, donde estamos viendo mucha maldad, mucha corrupción. O sea, es como estarlo viviendo ahora. Eso me llamó a mí la atención, porque no hay, todo está sucediendo. Eso a mí me llamó mucho la atención. Gracias, Ana. Excelente. Y eso nos lleva a las dos preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. La primera es, ¿cómo ven el mundo en la actualidad comparado con los días de Noé? ¿Hay algún cambio? ¿Alguna diferencia? El texto bíblico que leímos realmente nos dio una imagen más o menos de cómo era la vida en los tiempos de Noé, ¿verdad? Era tan depravada que el Señor, como bien nos dijo nuestro hermano Miguel, se arrepintió de haber creado a la raza humana, ¿verdad? Ana ya nos dio una pequeña introducción. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál es cuál es lo que hay en común? ¿Cuál es la cosa en común entre los días de Noé y en nuestros días? ¿Aló? Natalie, adelante, y luego vamos con Angélica. Sí, pastor, bueno, a mi parecer, en mi criterio, bueno, la desobediencia, la incredulidad, pero considero que este mundo actualmente está más depravado que en los días de Noé, porque la maldad ha ido tan en aumento que se ha cumplido lo que dice la palabra, que el corazón de muchos se está enfriando, desgraciadamente. Y en los tiempos de Noé no querían escuchar de Dios, pero ahora nosotros tenemos, la humanidad tiene el conocimiento, bueno, el conocimiento no, pero tenemos la palabra, tenemos ese Salvador que vino a darnos perdón, salvación y libertad en él. Y es con mucho más premura que tenemos que cumplir esa comisión que nos dejó el Señor Jesús, de anunciar su nombre a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, porque los días avanzan, esa maldad ha ido realmente en aumento, inclusive muchos que son creyentes se están enfriando y están empezando a oír también falsas doctrinas, falsas herejías. Entonces creo que como verdaderos hijos e hijas de Dios, discípulos verdaderos, tenemos que llevar esa comisión y la verdadera doctrina de la palabra.
Gracias, que no Natalie. sea desversada. Gracias, pastor. Gracias. Adelante, Angélica. Bueno, pastor, Y luego seguimos con Ingrid. Gracias. Yo pienso que es la falta de temor de Dios, pero ese temor es esa, lo que estamos viviendo ahora es esa poco conocimiento en la Biblia, que nos hace totalmente alejados de Dios y solamente viviendo la vida de la tierra sin espiritualidad. Eso, por eso pienso yo que somos tan frágiles en decidir y en establecer ese vínculo permanente con Dios. Poco conocimiento. Gracias, Angélica. Muy bien, adelante, Ingrid, y luego seguimos avanzando. Bueno, sí, en los tiempos de Noé también, como ahora, está la maldad, pero ahora se ve aún más, porque en esos tiempos, digámoslo así, no se veía que los padres violaban a sus hijos o los mataban, y hoy en día eso se ve mucho. Entonces yo digo que ahora somos más, todavía aún más malos que antes. Gracias, Ingrid. Gracias, hermanos y hermanas. ¿Alguien más? ¿Un comentario más antes de seguir? Bueno, y si no, la misma cosa que la gente de los tiempos de Noé y nosotros tenemos en común es el pecado. El pecado nos lleva a expulsar a Dios de nuestras vidas, de creer que somos autosuficientes, de creer que este mundo es nuestro, de que queremos vivir como se nos antoja, hacer lo que queremos, decir lo que queremos y así sucesivamente. Entonces, el pecado es el cáncer, es la gasolina, si podríamos decir, es la benzina, si podemos decirlo más fuerte, que sigue encendiendo el fuego que Satanás encendió en nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso vemos tanta violencia, tanta perversidad, depravación. Es la misma cosa, ¿verdad? En los días de Noé, si leemos, vemos cómo era la gente. Se mataban unos a otros, se explotaban, se odiaban, hacían cosas terribles, ¿verdad? Ahora, si eso vemos hoy en día, la maldad, cosas terribles que pasan, ¿por qué el Señor no ha destruido el mundo? Ya han pasado más de 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y el cristiano espera con gozo inefable la venida de Cristo, pero ¿por qué el Señor no ha destruido al mundo? ¿Qué colocaron en su investigación? Adelante, Natalie. Bueno, como lo acota esa palabra hermosa de 2 de Pedro 3, del 3 al 13, que Él no es que Él se retrase, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que nadie se pierda. Entonces, él en esa fidelidad, en esa misericordia, porque aún así en medio de ese diluvio hay algo hermoso para mí, que a pesar de que Él dijo que se arrepentía de haber criado al hombre, Él fue fiel, porque salvó a esos creyentes y sabemos de dónde procede Jesús, ¿verdad? De Noé, y ahí vemos esa fidelidad. Entonces ahí está esa fidelidad, esa misericordia,
y por eso Él quiere que procedan todos al arrepentimiento, que todos Gracias. lleguen. Sí, gracias, pastor. Excelente. Sí, sí, concluya el pensamiento, Natalie, perdón. Sí, no, que es exactamente ahí que Él está dando oportunidad para que haya un arrepentimiento genuino en sus hijos, porque como lo dijo el hermano con su testimonio, con ese pasaje hermoso que sabemos de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Gracias. para que Ahora haya un sí, Natalie. arrepentimiento. Sí, Señor. Gracias, hermana. Muy bien. Entonces, ahí está claramente lo que nuestra hermana nos dice, la paciencia de Dios. Uno como creyente, ¿verdad? A veces es fácil mirar lo que pasa a nuestro alrededor, la violencia, cosas terribles, y quiere decir, se pregunta, quizás algunos han orado que ya venga el día del juicio final, ¿verdad? Que el Señor nos lleve al cielo a vivir junto a Él en perfecta justicia y santidad. Pero el Señor nos dice, espera un momento, ¿verdad? Yo quiero que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo se postre a los pies de Cristo, que todo el mundo llegue a conocer la verdad y el cielo esté lleno de su creación. Ese es el deseo, ese es el anhelo de Dios, ¿verdad? Por eso, como dijo nuestro hermano Miguel, por eso es que el Señor sigue enviando mensajeros para que nos hagan ver lo que el Señor dice, para que sea la palabra de Dios una luz en nuestro sendero, ¿verdad? Que pulverice nuestra razón humana y nos lleve a los pies de Cristo. Adelante, Miguel. Pastor, yo siempre tengo este pensamiento que el Señor, el nivel de misericordia de Dios no es comprensible en nuestra mente. O sea, no, definitivamente no hay una manera que nuestra cabecita pueda comprender la dimensión es que yo creo que ni siquiera tiene una dimensión, no tiene un tamaño, o sea, no tiene un límite, no tiene la misericordia de Dios con nosotros, porque nosotros no merecemos ni siquiera su misericordia, o sea, es algo, y cuando digo no la merecemos es que tampoco tiene una dimensión, no la merecemos ni un poquito. Entonces, eso es la razón por la cual Él todavía no destruye el mundo, por su hermosa y maravillosa, increíble, incalculable y grandiosa misericordia, por su paciencia. Él cree en nosotros. Él dice, otro poquito, vamos a esperar otro poquito, vamos, otro poquito y esa es la razón que yo creo que el Señor Gracias. no nos termina. Gracias. Gracias, hermanos. Bien contestado. Esa es la razón de que el Señor quiere que seamos salvos, ¿verdad? Ya vimos en la historia que esperó 120 años de gracia que le dio al pueblo, a su creación, para que se arrepintiese, pero no lo hizo. Y los años, cada día que pasa es un día de gracia, cada día es una invitación que el Señor nos llama al arrepentimiento, nos muestra su obra redentora, ¿verdad? Excelente, gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, un voluntario que use el método de captar para introducir esta historia. Entonces, vamos a pensar que usted va a contar a alguien esta historia. Estos, 6, 7, 8 y 9, 4 capítulos. Pero lo va a simplificar en una frase o con una introducción que le dé una información minuciosa, pero que cubra toda la historia. Entonces, Nancy, adelante. ¿Cuál sería? ¿Qué introducción usaría usted para contar a su audiencia, para introducir la historia a su audiencia? Yo entraría como con una pregunta. ¿Habrá alguien en estos tiempos que halle gracia delante de Dios? Y entonces continuaría, porque en los tiempos de ahí donde había tanta maldad, vio Dios que se había multiplicado tanto. Toda la humanidad, los designios de su corazón era lo malo, todo. Pero ¿no? La Biblia dice, pero Noé halló gracia. Siempre, aunque un mundo esté tan corrompido, aunque parezca que no hay nada bueno,
tiene que haber alguno que haya gracia. Entonces la pregunta de hoy en día sería, ¿habrá alguno que haya gracia? ¿Será que nosotros mismos estaremos hallando gracia hoy en día delante de Dios? Porque la verdad que en aquel tiempo Noé estaba viviendo en medio de una generación perversa, pero como dijo Jesús, que la maldad se iba a multiplicar, ¿verdad? Y el amor se iba a enfriar. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo nosotros hoy en día como iglesia. Ahora, la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer es, ¿será que nosotros estamos hallando gracia delante de Dios? ¿Será que estamos en el arca? ¿Estamos o solo creemos que lo estamos? O sea, ¿estamos seguros de que si se viene algo, que si se viene un diluvio, estamos en Cristo o Gracias. no? Gracias. Amén. Excelente introducción. Muy bien. ¿Alguien más? Miguel. Está difícil, como no tengo experiencia en este asunto, pero yo creo que la pregunta que yo haría sería orientada en el arrepentimiento, si hay necesidad de arrepentimiento y la importancia de la fe para introducir este texto, ¿no? En estos días leí en alguna parte que alguien escribió que le preguntaron si hay Dios y es tan bueno, porque hay tristeza y maldad en el mundo, en los niños, enfermedades y tal. Perdón. Gracias, Miguel. Y entonces, Sí. perdón. Sí. Y entonces la respuesta de que si había Dios y maldad en el mundo, le preguntaron, ¿no? Que ¿dónde estaba ese Dios tan maravilloso y tan bueno si había tanta tristeza? Entonces que la pregunta está mal formulada. No es que sí, ¿por qué hay maldad hacia Dios? Sino la pregunta más bien debería ser, ¿no sería correcto decir que si la humanidad se acercara a Dios, entonces no habría tanta maldad y división y falta de equilibrio en el mundo? Entonces, es que nosotros no nos hemos acercado a Dios, no que Dios sea malo o sea bueno, sino que Dios tiene sus palabras. Entonces yo creo que aquí está, la introducción sería la necesidad del arrepentimiento y la importancia de la fe. O sea, ¿realmente es necesario arrepentirnos? ¿Realmente es importante la fe? Y bueno, con ese versículo y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, yo creo que se podría armar algo interesante para generar una introducción. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias. Muy bien. Sí, en la mañana un hermano usó no sé si ustedes han visto la película ¿cómo se llama esta? Que se destruye el mar, se llega a la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Day After Tomorrow, creo que es el día después de mañana, algo así en inglés, la película. Y hay una arca que está allí, entonces él decía que esa puede usar como el trailer de esa película, ¿verdad? Tiene como la destrucción total y también que hay una arca ahí lo que van a refugiarse. Entonces hay muchas formas de poder introducir, de poder presentar esta historia, ¿verdad? Otra puede ser quizás llevando una pequeña arca o hecho de madera o de algo, ¿verdad? Para presentar ahí a la audiencia. Alguna cosita que podemos usar, algo visible, algo que llame la atención, ¿verdad? Pues podemos usar eso. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a entrar de lleno en la historia como tal. Como ya es costumbre, vamos a ir contestando por las preguntas y una persona que conteste la pregunta 1, la 2, así sucesivamente. ¿Ok? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Muchos personajes. Adelante, Ana. Los personajes de esta historia. Los personajes. Ajá. Los hombres, las hijas, los hijos de Dios, Jehová, el Espíritu, los gigantes, los animales en general. Dice los tres hijos de Noé, la mujer de Noé, las mujeres de los hijos de Noé. Todos ellos son los. Sí. Gracias, Ana. Sí, muy bien, muy buena identificación. Excelente. Muy bien, entonces, Nancy. Para añadirle uno ahí a la hermana, Noé mismo. Sí, se nos olvidó el actor principal, Fabián. Bueno, los objetos de la historia que yo encontré, los principales, ¿no? Las bestias, el reptil, las aves del cielo, el arca de madera,
una ventana, el diluvio de aguas sobre la tierra, el alimento, animales silvestres, animales domesticados, los montes altos, la lluvia de los cielos, un cuervo, una paloma, la faz de la tierra y un altar donde se hicieron los sacrificios. Excelente, muy bien. Entonces, gracias Fabián, bien hecho. Entonces vamos a volver acá. ¿Qué les llamó la atención cuando el pasaje bíblico decía gigantes? ¿Pensaron en algo eso? Gigantes, la palabra gigante. ¿Realmente eran gigantes los habitantes de ahí, la mezcla que salieron de los hijos de Dios con las hijas de los hombres? ¿Qué piensan? Pastor, yo tengo una pregunta. Jorlin, adelante, hermana. Porque es que el pasaje dice que los hombres eran malvados y los hijos de los hombres, que los hijos de Dios, dice en una versión, se enamoraron de los hijos, de las hijas de los hombres. Esa parte no entendí. Muy bien, entonces lo que resulta aquí es que ya han pasado algunos años desde la historia triste de Caín que mató a su hermano Abel, ¿verdad? Entonces los descendientes de Caín ya fueron malos por naturaleza, en su ADN tenían eso. Y Dios le dio a Adán y Eva a otro hijo, a Set. De Set, como dice la Biblia, ellos fueron los primeros que empezaron a adorar, a alabar a Dios, ¿verdad? Y de él viene la descendencia de los creyentes, ¿verdad? Hay un micrófono abierto. De los creyentes. Entonces, aquí estamos hablando de los hijos de Dios, y los hijos de los hombres son los creyentes y los incrédulos. Los que creían que no necesitaban a Dios en su vida y que podían hacer lo que querían, y los que tenían temor del Señor, los descendientes de Set. Ahora esta mezcla, ¿verdad? Resultó que al mezclarse ya se fue perdiendo el temor del Señor y hacían lo que hacían. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte habla de gigantes, ¿verdad? La palabra Nefilim en el idioma original habla más de violentos, ¿verdad? Había hombres violentos, gigantes sobre la tierra en aquellos días antes del diluvio. La palabra hebrea Nefilim parece venir de la raíz hebrea que significa asaltar, atacar. Estos hombres violentos pisoteaban los derechos de los demás, y como algo irónico, ¿verdad? Estos hombres que eran agresivos, que eran déspotas, que eran violadores, usurpadores, de todo lo que usted pueda mencionar, se tornaron en héroes, se tornaron en modelos, ¿verdad? Podemos imaginar que la gente que los veía eran tan malos que, no sé, como que creaban un temor, un respeto, que hasta los veían como altos, como gigantes, como personas de poder, como personas intocables, insoportables, podríamos decir así. Entonces eso es lo que el texto original habla aquí, ¿verdad? Más que gigantes como tal, ¿verdad? Ingrid, adelante. Y yo me imaginé que eran gigantes de verdad, pastor. Sí, todos, muchos, claro. Sí, pero... Y entonces estaban hablando de violentos, de los hombres violentos como tal. Exactamente, yendo al idioma original. Y como hoy vemos en día también en nuestro país, si el hombre tiene poder, si es rico, si es famoso, si es, ¿verdad?, político, vamos a ponerlo así, tiene poder y es intocable, parece la persona más grande, gigante, ¿verdad? Eso es lo que más o menos dice aquí en el texto original, ¿verdad? Entonces, habla de gigante, pero eso es lo que es la raíz que tiene, ¿verdad? Excelente, entonces ya hablamos de los objetos,
nos dijo Fabián, muchos objetos ahí. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Se acuerda que habla una referencia cuando se estacionó la arca? Vamos a pensar, ¿dónde empezó? Gracias, Natalia. Adelante. ¿Dónde empezó la arca y dónde terminó? Vamos a ponerlo así. Bueno, la historia en sí no nos dice dónde vivía Noé antes del diluvio, pero lo que sí nos dice la palabra es que el arca llega a estar sobre los montes de Ararat, que ahí es donde llega a establecerse el arca, por decirlo así, donde se estaciona. Gracias, hermana. Miguel, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó? No dice dónde. Bueno, en la tierra, ¿no? El diluvio fue en la tierra, pero supongo que. Bueno, estuve leyendo y buscando, no vi dónde empezó, pero como dice la hermana, lo que pasa es que estuve viendo un video de Ararat, de alguien que fue un especialista en este tipo de buscar objetos perdidos, y que además es un apasionado de conseguir objetos de la Biblia alrededor del mundo, que son históricos, y efectivamente hay un lugar en el monte Ararat que parece que son 512 codos, ¿no? Pero entonces que la Biblia dice que no eran 512, sino eran 319 codos. Pero él se dio cuenta, codos egipcios, en codos egipcios sí da 512 codos, del ancho de lo que está ahí, del dibujo que está en la tierra, y que revisaron y parece que tienen madera y cosas así, que efectivamente ese es el lugar donde está el arca, y eso me pareció muy interesante también. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces podemos decir que cuando empezó, ¿verdad? Era un lugar plano, ¿verdad? Me imagino algo de desierto, porque si estamos hablando de la magnitud de esta casa flotante, si lo podríamos decir así, ¿verdad? Imagínese la magnitud poniéndole en cosas concretas, ¿verdad? Dice que era un estadio y medio de fútbol de largo, 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 de alto. Entonces estamos hablando de alto, era como un edificio de 4 pisos. Entonces imagino que era un lugar plano donde construyeron todo eso, ¿verdad? Pero también dice la cadena de montañas de Ararat, pero no es una sola. Estaríamos hablando como la cadena montañosa de los Andes, que va, pues, una larga cadena de montañas, ¿no es cierto? Específicamente no sabemos dónde está, pero sí fue un lugar estratégico donde se quedó el arca para que Noé se pueda movilizar por los diferentes continentes, ¿verdad? Que están alrededor de ese lado. Entonces, un lugar estratégico. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Habían muchos números, quedé un poco mareado con los números, no soy muy bueno para las matemáticas, entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? De esa pregunta yo necesito hacerle una consulta, pastor, para mi grupo sembrador. Entonces, porque como son varias fechas, ¿cómo haría uno? ¿Haría un resumen o podría ir detallando a cada capítulo? Sí, bueno, podemos hacer lo siguiente, entonces podemos resumir cómo vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Entonces, hay más o menos en el capítulo 6, Dios dice 120 años, ¿verdad? Este es el año, los años de gracia que Dios dio al pueblo. Dios esperó 120 años para destruir al mundo. Ahí tenemos una fecha, ¿verdad? Que nos dice bíblicamente. Ahora empezamos. Noé tenía 600 años cuando empezaron a caer las primeras gotas de agua, ¿verdad? Luego el capítulo 7 dice, suben al arca y a los 7 días empieza a llover. En el año 600, Noé, del año cuando Noé tenía 600 años otra vez. Entonces, día 17, mes segundo, se abren las puertas del cielo. Entonces, muy específico esto, ¿verdad? Después vamos a sacar las cuentas totales y vamos a ver cuántos días ellos pasaron en el arca, ¿verdad? Desde que pusieron los pies en el arca hasta que pusieron los pies
en suelo seco. Entonces llovió por 40 días, ¿verdad? Día 27 del segundo mes, todo está seco y se baja del arca. Entonces es como fechas generales, ¿verdad? 7:24, la tierra queda inundada por 150 días, ¿verdad? A día 17, mes séptimo, el arca se detiene sobre el Ararat. Día primero del mes décimo se ven las cimas de las montañas. Moisés abrió la ventanita que el Señor le mandó a colocar en una parte extrema del arca y vio la devastación, ¿verdad? 40 días después, Noé suelta al cuervo, el cuervo regresa. Cuando Noé tenía 601 años, el primer día del primer mes, Noé abre la cubierta del arca y ve que la tierra ya está seca. Entonces, para ponerle en números concretos, ¿cuántos días pasaron Noé, su familia y los animales en el arca desde el primer día que ingresaron al arca? ¿Quién es bueno para las matemáticas? ¿Cuántos días? Fabián. 600 puede ser. ¿O no? No. 600 días, no. Entonces, aquí No. nomás nos da una pista, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Noé cuando empezó el diluvio? 600. 600. Y ahora tiene un 61 años, ¿verdad? Y de ahí pasaron unos días más. Miguel. A ver, pastor, yo por Sí. ahí buscando en internet conseguí hace rato este asunto. Según Génesis 7, 11 y 12, el diluvio comenzó en el segundo mes del año, del día 17 del mes. Luego Génesis 7, 13 al 16 se describe como Noé y su familia y los animales ingresaron al arca de que comenzara el diluvio. En el verso 13 dice, en aquel mismo día, Noé entró y Sem y Cam y Jafé, los hijos de Noé, la mujer de Noé, los tres mujeres que sus hijos en el arca. Sí. En Génesis 8, 4, 5 se menciona que el arca se posó en la montaña de Ararat en el séptimo mes, el día 17 del mes. Luego en Génesis 8, 6, 12 se describe cómo Noé envió un cuervo para comprobar si había tierra firme. Finalmente en Génesis 8, 13 y 19 se describe cómo Noé y su familia y los animales salieron del arca después de que se secó la tierra. Por lo tanto, si sumamos los días que se mencionan en estos pasajes bíblicos, se puede inferir que Noé y su familia y los animales pasaron alrededor de un año en el arca. Concretamente, desde que ingresaron al arca hasta que salieron, pasarían aproximadamente 370 días. Excelente. Muy no sé bien. Si sí. Muy lejos. No, está casi cerquita ahí. Entonces, total son un año, 10 días. Entonces, total serían 375 días en el arca. Imagínese usted eso. Ahora, transportémonos un ratito para allá, al momento de la historia. Ahora no sé si alguno de ustedes ha tenido la dicha de viajar en un crucero, ¿verdad? Esos barcos gigantes, enormes, donde pueden ver paisajes, paraíso, ¿verdad? En el mar. Pero esta historia no fue así. Ellos pudieron sentir los golpes, la caída de los árboles, pudieron sentir el rugir del viento, de las aguas, de los torrenciales, de los derrumbes y todo eso, ¿verdad? Imagínese usted pasar ese tiempo, esos 375 días en el arca, no fue nada fácil para ellos, ¿verdad? Eso realmente resume en una familia de fe, una familia que realmente confiaba en las promesas de Dios, a pesar de las circunstancias terribles, ¿verdad? Ahora, si usted y yo nos pusiésemos en los zapatos de Noé, no sé cómo nos fuera, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? O los problemas que encontraron en esta historia. Cuéntenme. Pastor.
Natalia, adelante. Bueno, la maldad en el mundo y la duda de si las promesas de Dios iban a sobrevivir. Eso es lo que yo vi. Muy bien, la maldad en el mundo. Excelente, muy bien dicho. Y si eso había en el mundo, ¿cómo iban a sobrevivir las promesas de Dios? El ser humano a lo largo de la historia, poderes, reinados, se han empeñado en destruir, sacarlo, expulsarlo a Dios de sus vidas, ¿verdad? De sus reinos, de sus imperios. Pero al fin del día, ¿qué ha pasado? La palabra de Dios ha seguido siendo como lo que Dios la ha hecho, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y sigue cumpliendo el mismo propósito para la cual fue entregada a nosotros, ¿verdad? Fabián. Bueno, yo encuentro Génesis 7:21. Ahí encuentro un problema. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves, el ganado, bestias, reptiles que se arrastran sobre la tierra y todo hombre. Jesús intervino con justicia y el problema aconteció a través del diluvio que Dios puso sobre la tierra. Todo lo hizo para purificar la tierra de la maldad y el pecado existente por personas que no estaban arrepentidas. Gracias, Fabián. Excelente. Entonces había un problema enorme. Nadie creía en Dios, nadie lo veía a Dios, nadie lo respetaba a Dios. Cada quien hacía lo que quería. Hay un pasaje bíblico que decían ellos, ¿verdad? Comamos y vivamos que mañana moriremos. Algo parecido pasa ahora, ¿verdad? Muchos dicen que no hay ni cielo ni infierno, no hay otra vida. Es una sola vida, ¿verdad? Aquí hay que gozarla, hay que vivirla, porque pues muriendo ya que, ¿verdad? Esa es la filosofía de la vida, esa es la trampa de Satanás que al fin pues lleva al infierno, ¿verdad? Muy bien, ya hemos hablado un poquito de la historia en las preguntas, ya hemos identificado el problema, hemos identificado el lugar donde ocurrió, cuál fue el propósito, cómo fue la devastación, el propósito de Dios de usar el diluvio fue destruir la maldad del ser humano. Esas mismas aguas torrenciales, Dios lo usó para salvar a Noé y de esa forma también nos va salvando a nosotros, ¿verdad? Porque de la descendencia de Noé somos nosotros y de la descendencia de Noé Dios envió un Salvador al mundo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se resuelve el problema, hermanos y hermanas en Cristo. Se resuelve el problema que mencionamos, la incredulidad, la promesa de Dios iba a ser rota. ¿Qué piensa? Sí se resuelve el problema, pastor. Sí se resuelve el problema. Muy bien. ¿Cómo se resuelve el problema, Ingrid? Pues en general el problema sí se resuelve, pero igual sigue existiendo la maldad en el mundo. Solamente que en ese momento Dios dijo, vamos a resolver el problema pues, haciendo el diluvio como tal. Y que muriera toda esa maldad. Solamente que otra vez volvió otro problema. Sí. Por la culpa de las uvas, ¿verdad? Estaban deliciosas. Adelante, Gribaldo. Adelante, hermano. Bueno, realmente, como leímos, la maldad estaba en el hombre y quedaron hombres. Así que realmente no se resolvió el problema. Noé fue justo, como señala la misma escritura y la palabra, en su época, como fueron justos muchos en su época. Pero la maldad, si está en los hombres, en la carne de los hombres, y quedan hombres, la maldad, lo único que hicimos fue disminuirla, pero la maldad en sí continúa con los hombres, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Gracias, Gribaldo. Excelente punto, porque entre Noé y yo no hay ni mucha diferencia.
somos salvos, perdonados por la gracia de Dios, declarados justos ante los ojos de Dios, declarados justos e inocentes ante Dios por los méritos de Cristo, pero no por mi propios esfuerzos, ¿verdad? Adelante, Fabián. Bueno, yo encuentro acá cuando Jesús Jesús les dijo, vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra después de lo que ha pasado. Esa es una donde se resuelve el problema. Y después, la muestra de gratitud de Noé hacia Jesús fue que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esas son las dos que encontré. Gracias, Fabián. Muy bien, entonces aquí está. Dios vio el diluvio, Dios vio la maldad del ser humano, se arrepintió al hacerlo. Dios no tolera el pecado y eso vemos hoy en día también que no pasa por desapercibido. Es, no, porque eres Nixon Vivar, voy a pasar por alto tu pecado. Dios, ¿verdad? Como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y en este momento Dios lo hizo así. El diluvio fue una evidencia del poder de Dios, que Él estaba en control absoluto de su creación, ¿verdad? Pero las promesas de Dios no cambiaron en lo absoluto, siguieron intactas. Salvó a ese grupo de personas pecadores, todavía, claro, porque eran descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Que iban a pecar después de un poco tiempo, pero de ese grupo de personas vino nuestro Salvador y somos nosotros también. Entonces Dios se mantuvo firme a sus promesas, porque lo que Dios dice siempre lo cumple. Fabián. Pastor, perdone. Natalie. Ajá. El mismo arco iris, la señal que él puso, como el pacto de que él no iba a volver a destruir la tierra por agua. Excelente. Gracias, hermana. Fabián. Muy bien. Entonces, las mismas aguas que destruyeron el mundo, ¿verdad? Salvaron a nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces vemos también ahí que se resolvió el problema, aunque no parezca así. Miguel. Sí, pastor, se pone de manifiesto otra vez la misericordia de Dios, ¿no? Yo creo que Dios tiene una cosa con su corazón de amor tan inexplicable para nosotros, que no se frustra, ¿no? No se decepciona, no voy a decir tan fácilmente o tan difícilmente, pero no sé si eso se pueda permitir hablarse con Dios, pero lo que sí puedo decir es que la misericordia de Dios y el amor que tiene por nosotros es impagable, o sea, no existe nada que toda la humanidad junta pueda hacer para poder decir gracias a Dios, pero igual decimos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Excelente. Y una prueba de eso evidente es lo que hizo Noé cuando tocaron tierra firme, ¿verdad? Un holocausto en gratitud a Dios por todo lo que Él hizo por ellos, ¿verdad? Adelante, Fabián. Quería preguntar, ¿el diluvio de Noé estaba acontecido a la venida del Señor en esos tiempos? No, ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Usted estaba relacionado con la venida de Cristo? Claro, o sea, yo quería saber si tenía alguna relación en cuanto a que fue como una venida, como que Dios vino a salvar al pueblo, o no está relacionado. No. El diluvio es parte de la promesa que Dios hizo a su pueblo y la preservación de la familia ¿verdad? De Noé, porque de Noé viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios destruyó la maldad del ser humano, pero preservó a su pueblo, literalmente, para que de allí naciera nuestro Señor Jesucristo. Gribaldo, Nancy, Miguel. Ok, un detalle bien importante que se ve en los capítulos antes del Génesis, que nos señala que en el huerto del Edén
no llovía, era un vapor que salía, ¿verdad? Y ahora vemos que tenemos un diluvio. Muchos grandes estudiosos dicen que fue la primera vez que llovió. Por eso que dice, Dios abrió las fuentes de los cielos para que cayera ese agua para exterminar a la gente. Así que muchos señalan que fue la primera vez que llovió, porque mucha gente desconocía lo que ocurría en ese momento y no pensaban nunca que iba a llover porque nadie conocía lo que era el agua, llamando la relación a lo que nos indicó nos indica en el huerto del Edén, de que botaba un vapor del agua que era lo que regaba las plantas, ¿verdad? Porque no conocían la lluvia, lo dice la palabra. Igual, cuando mencionó lo de los famosos gigantes, en hebreo no existe el término gigante para referirse a seres vivientes. Como claramente, como usted lo señaló, que eso se refiere a la grandeza o a lo grande de la maldad que tenían los hombres, ¿verdad? Y de ahí viene el término famoso gigante, aunque muchos dicen que es gigante, pero realmente uno pregunta qué tamaño tiene un gigante y nadie te va a responder. Eran personas altas, porque después lo vamos a volver a ver en el tema de los espías, el mismo término gigante. Gracias, Gribal. Sí, sí, tiene toda la razón. Sí, dicen algunos comentaristas bíblicos que verdad que había una capa que protegía. Era una capa gruesa, ¿verdad? Donde la lluvia se mantenía allí. Entonces, cuando empezó el diluvio, se cayó toda esa capa, ¿verdad? De gases, de agua, y por eso fue tan severo el diluvio, ¿verdad? Nancy, adelante y luego seguimos con Miguel. ¿Algún comentario adicional o contestamos la pregunta? Yo necesito una pregunta, hermano. Necesito que me responde usted. A ver, cuando Noé, imagino yo, ¿verdad? Que él mientras construía el arca, obviamente invitaba a las personas a que subieran, porque él anunciaba el diluvio, a lo que nadie le creía. Pues, como dice la Biblia, hasta que ya Noé entró, creyeron. Mi pregunta es, hermano, bueno, Noé predicó o invitó a la gente a que se salvara aproximadamente 120 años. Pero bien, ¿qué pasó con la gente que no llegó a escuchar sobre el arca? Como por ejemplo, ellos estaban como quien dice allá en otro país, en Israel, y nosotros aquí, como quien dice de Honduras, donde soy yo. ¿Cómo me iba a dar cuenta yo que allá había un hombre que estaba construyendo un arca? ¿Verdad? Si no existen los medios. Ahora, yo pienso de que si la Biblia dice de que la maldad de los hombres era mala y que todo designio era malo, obviamente todos los que vivían en todo lugar estaban igual de malos. Es muy probable que aunque si Dios hubiera construido un arca en cada país, igual nadie hubiera entrado. Pero mi pregunta es, estas otras personas que quedaron aquí, que nunca se dieron cuenta, solo cayó el agua y se murieron. ¿Qué pasa con todas estas personas? Entonces, ahora mi pregunta va dirigida hacia aquí. Cuando Jesucristo muere y está a los 3 días muerto, que la Biblia dice que él bajó a las profundidades y le predicó a los espíritus, ¿a quiénes se refiere? ¿Será acaso que se refiere a toda esta cantidad de personas que en el diluvio no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Noé? Excelente pregunta, sí. Y exactamente usted misma ha dado la respuesta. Cuando Jesucristo... en el pasaje vamos a ver ahorita, es el único pasaje en la Biblia que habla que Jesucristo descendió al infierno, pero no fue allá para sufrir, sino a ellos mismos les fue a demostrar la victoria sobre el diablo, la muerte y el infierno. El pasaje que vamos a leer de Primera de Pedro lo dice clarito, ¿verdad? Que fue a proclamarle a ellos la victoria. Toda esa gente que no creyeron, a toda esa gente que rechazaron, ¿verdad? Que se burlaron literalmente de Dios, vieron a su Señor Jesucristo, bueno, vieron a Jesucristo proclamando la victoria sobre el padre de la mentira, ¿verdad? Excelente pregunta, Nancy. Hermano, Miguel. disculpe, pero, o sea, yo sé de que el mensaje hoy en día es anunciar a Cristo, pero el mensaje de Noé no era anunciar a Cristo. El mensaje de Noé era el diluvio. Viene un diluvio a la tierra y se va a morir todo y
suban al arca, que es el único medio de salvación, pero no se menciona a Cristo. Bueno, a Dios, sí, hermana, a Dios, y él sí. por eso le creyó a Dios. La mismo, inclusive el video que el profesor nos manda, habla el pastor Jorge cómo la maldad era tal que ya no seguían a Dios, no le creían a Dios, no obedecían a Dios, solo Noé. Sí, bueno, gracias, hermana. Muy bien, sí, ¿te acuerdas que hablamos de la promesa de un Salvador en Génesis 3:15? Set, el papá del tatarabuelo de Noé, esperaba la venida del Salvador Jesucristo. Noé creía en su Señor y Salvador Jesucristo. Abraham creía, murió, como dice la Biblia, murió con la esperanza de ver a su Salvador, ¿verdad? Entonces, todos ellos, creer en Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es creer que Dios es el creador de todo lo visible e invisible, es creer que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Redentor, el que nos rescata de la muerte del diablo y del infierno, y creer que el Espíritu Santo es el santificador de nuestra fe. Como dice la Biblia, nadie puede decir Jesús es mi Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, desde el principio de la creación, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están allí trabajando un equipo perfecto, divino, por el bien de sus hijos, ¿verdad? Que somos rebeldes, pero la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios va más allá del razonamiento humano para entenderlo. Miguel. Pastor, que debe ser raro predicar que viene un diluvio en un lugar donde nunca ha llovido, ¿no? Y otra cosa es que yo leí una vez por ahí que el diluvio es prefiguración como del bautismo y la purificación de la humanidad, ¿no? Otra cosa, quería preguntarle que si habían pasado 2500 años antes de Cristo el diluvio o usted conoce otro dato. Perdón, ¿cómo dijo? 2500 años antes de Cristo. Sí, bueno, acuérdese que desde el último libro de la Biblia, hubo 400 años de silencio profético. Nadie no se habló más hasta que de pronto llegó Jesucristo, el anuncio del ángel y todo comenzó una cosa tras otra, el cumplimiento perfecto de las promesas de Dios, ¿verdad? Pero Fabián, adelante. Sí, adelante. 1900 años. Algo así, sí, no podría darle un número específico, pero sí hubo mucho tiempo de silencio profético después de que los profetas dijeron que iba a venir Jesucristo, dónde iban a ser, cómo iban a ser. Pero entonces, me refiero del cálculo que hay del diluvio. O sea, ¿cuándo ocurrió? Sí podemos sacar las cuentas, ¿verdad? Porque este pasaje bíblico nos da fechas específicas. Entonces podemos hacer unas cuentas. En mente no tengo ahorita, pero sí puede ser, hermano. Usted puede estar correcto con los números. Gracias, hermano. Fabián. Bueno, yo tenía una confusión, por eso yo le había hecho la pregunta al tema de la venida del Señor, ¿no? Porque encontré acá en Mateo, en el capítulo de Mateo 24, 38, lo voy a leer si usted me lo permite. Sí, adelante, por favor. A ver si podemos aclarar las dudas, ¿no? Porque como en los días, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso yo me hacía esa confusión, no sé si tiene alguna relación. Sí, de hecho esa tiene la conexión con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga, obviamente nadie va a saber. Como en los días de Noé hay tanto ahora proclamación del Evangelio, la gente no se arrepiente, la gente sigue haciendo lo que sigue haciendo, pensando, diciendo, ya tendré tiempo y habrá tiempo para arrepentirme. Esperaré el último momento ya cuando
esté viendo señales, me voy a arrepentir. Pero dice, no, va a ser así. Cuando se arrepintieron, ya era demasiado tarde. Como dice un dicho coloquial, ¿verdad? El arca ya estaba cerrada y empezó a caer el agua. ¿Verdad, pastor? Exactamente, ya estaba cerrada. Y cuando Cristo venga, también ya se va a cerrar. Entonces, esa es la ilustración, la urgencia, ¿verdad? Que Jesucristo dice, ¿verdad? Estén preparados. Usa muchas analogías de las, ¿cómo se llama? De las doncellas que llevaban las lámparas sin aceite, algo así, ¿verdad? Entonces son ilustraciones, exhortaciones que el Señor Jesús nos hace para que estemos preparados, ¿verdad? Porque lo que pasó en los días de Noé no fue nada agradable. Imagínese usted desaparecer la faz de la tierra, la creación, no fue nada. Bueno, gracias Fabián por su pregunta, muy bien. Muy bien, entonces vamos a avanzar. ¿De qué se trata la historia? Entonces aquí vamos a ponerle un título. Dios destruyó a la raza humana, excepto por Noé y su familia, para que no se pierda por completo los creyentes. Entonces ahí está. Y otra vez volviendo, uno admira la fidelidad de Noé, la obediencia de Noé, pero todo eso son frutos de fe, ¿verdad? De gratitud por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces elogiamos la gracia, el poder, la paciencia de Dios en la vida de un pecador como Noé, en la vida de un pecador como yo y como pues la de muchos creyentes, ¿verdad? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Algún pecado en particular? Algo concreto. Cuando usted leyó esta historia, dijo, ajá, aquí el Señor está revelando mi pecado. Miguel, adelante, hermano. Yo creo que uno de los principales, digamos que está así que es claro y es evidente, es la desobediencia. Realmente la falta de fe, poder tener de frente y tan claramente esta situación delante de nosotros y verla así, pues nos obliga a orar por este asunto para nosotros. Creo que eso sería como que, para mí, digamos, como lo más claro y evidente en este sentido, ¿no? Gracias, Miguel. Adelante, Natalie. Sí, Señor, el a veces no reconocer mi pecado, el hacerme, como decimos aquí en Costa Rica, de la vista gorda, el pensar que tal vez que el mundo está tan perdido y entonces pensar que los pecados de los demás son los graves y que los míos son pequeños o medianos, cuando el pecado es pecado. No hay grandes, pequeños ni chicos. Entonces, me muestra eso. Sí. Y también, excelente, hermana, bien dicho. Y también la autosuficiencia, ¿verdad? Que yo puedo salvarme solo, no necesito a Dios en mi vida. Y otra cosa que es fácil para mí y para muchos creyentes, ¿verdad? Yo soy ser parte del problema y no de la solución. Entonces, cuando quiero decir esto, significa que yo escucho lo que está pasando en el mundo y me irrita, me molesta, tanta violencia, tantos asesinatos, tantas violaciones, ¿verdad? O los gobiernos que pasan leyes que prohíben el cristianismo, pero que apoyan otras cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Y yo qué hago? Estoy con los brazos cruzados y es para mí más fácil remar con la corriente, ¿verdad? En vez de ir en contra de la corriente, ¿verdad? Gribaldo, adelante, ¿qué me cuenta? Bueno, el pecado que yo veo claramente ahí es como el ser humano, porque perdió la fe tan fácil en aquellos tiempos, porque como mencionó Noé, nada más es, Sem es tatarabuelo de Noé y la humanidad había empezado, ¿verdad? Y Adán y Eva tenían mucho respeto y estaban arrepentidos por las cosas que habían hecho y a través de Sem, y Sem fue seguidor de Cristo y su descendencia fueron seguidores de Cristo hasta Noé, por eso que Noé se dice varón justo, pero no todos. Como los demás perdieron ese enlace con su creación,
sea, pensaban, bueno, pues hago lo que me dé la gana, muero y se acabó. O sea, perdieron la fe totalmente en el Creador, en lo que le habían inculcado sus padres con respecto al arrepentimiento y la fe de que Dios en algún momento iba a tener algún tipo de compasión o había una promesa con respecto a una salvación para un futuro y no la mantuvieron solamente Noé, el varón justo, como señala la Escritura. Gracias, Gribaldo. Gracias. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Miguel, hermano, adelante. ¿Por qué perdieron la fe? ¿Por qué dieron la espalda a Dios? Bueno, la naturaleza del ser humano, desde la raíz, desde el pecado original, pues es pecaminosa. Nuestra carne es un aliado estratégico de Satanás, nosotros mismos, ¿no? Y es algo muy, muy triste para nosotros porque sí es controlable, pero hay que estar muy pegado a la palabra. Nosotros a nuestra propia fuerza no lo podemos controlar. Entonces, evidentemente, no estar conectados con el Señor en esa dirección, pues hace que nos perdamos, ¿no? Que yo quería comentarle era del amor donde se ve el amor de Dios, bueno, no sé si me estoy adelantando. No, por favor, adelante, sí, ya, vamos a esta pregunta. Bueno, que la otra vez la misericordia, lo que veo es la locura de Dios amándonos a nosotros hacia niveles que todos, salvando su humanidad, haciendo un pacto, hablándole a Noé, construye un arca y voy a hacer esto, y mete los animales ahí, búscalos y te los voy a traer. Y, o sea, imagínense el amor de Dios, la pasión de Dios por nosotros, buscando para que se salven, para que se salven, para que se salven, para que se salven. Veo el amor de Dios en esta historia en todas partes. Se florece, nace, se siente la pasión y el amor de Dios por nosotros en cada etapa. Gracias, Miguel. Excelente. Muy bien, entonces, hice la pregunta anteriormente, ¿verdad? Fácilmente nos distraemos con las cosas del mundo. Ese es el arte de Satanás, poner distracciones frente a nosotros. Somos como ovejas que nos descarriamos fácilmente, ¿verdad? Pero aquí tenemos, como dijeron ustedes, bien claramente, sí, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, el que nos lleva por sendas de justicia, ¿verdad? Como dijeron aquí, la paciencia de Dios, el amor, la misericordia, al ver una creación abatida por el pecado, destruida, agobiada, envió un Salvador, ¿verdad? Dios nos protege como protegió a Noé del diluvio y de la incredulidad que nos rodea. Claro que hay las tentaciones a nuestro alrededor, pero la palabra de Dios es nuestra guía, nuestro protector, ¿verdad? El Salvador prometido a Adán y a Eva vendría de los descendientes de Noé. Aquí literalmente vemos que Dios estaba llevando el arca en sus manos. No era la madera que hizo de la madera resinosa, era la madera buena. No era la madera, no era los talentos de Noé para hacer un arca indestructible, sino era el poder de Dios llevando en sus manos esa miniatura, ¿verdad?, de una arca en la devastación total. Y eso me lleva a pensar, ¿no es lo mismo que Dios hace con nosotros hoy en día? Nos toma en sus manos, ¿verdad? Nos protege, nos lleva en la palma de sus manos, nos protege de todo mal y peligro, con su santa palabra, con el poder del Espíritu Santo. También nos salva con las aguas del bautismo. Entonces, cada día seguimos viendo el amor de Dios de forma maravillosa, ¿verdad? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pensando en lo que hizo Noé, justo saliendo del arca. Ahora nosotros también hemos recibido la misma misericordia, gracia de Dios. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer? Fabián, adelante. Bueno, a mí me enseña a pedir, o sea, yo creo
que pediría a Dios ser obediente y fiel a sus mandamientos y sus promesas, para comprobar de que si lo amamos realmente como se debe hacer. Y después yo encuentro en San Juan 14:15, que es un versículo que está relacionado, ¿no? Que yo lo relaciono mucho, que dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y Juan 15:10 dice, también Dios me utiliza a través de esta declaración. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gracias, Fabián. Gribaldo. Bueno, lo que veo en esta historia que yo pediría a Dios sería su protección, como Él protegió a la familia de Noé en el arca. Le pediría al Señor su guía o su rumbo o su norte, ¿verdad? Como lo hizo también con el arca, porque el arca no tenía timón. El arca navegaba sin timón, o sea que prácticamente que lo llevaba era la mano de nuestro Señor, ¿verdad? Y le doy la gracia por su gran misericordia, porque sabiendo que el hombre es como es, inclinado a la maldad, como empezó el capítulo, debido a nuestra naturaleza carnal, con todo eso hizo que la familia de Noé sobreviviera, ¿verdad? A todas estas calamidades que pasaron, porque como indicó, mire el tiempo que fue, y si nos vamos a lo lógico, que sería casi imposible. Usted ha agarrado un crucero, usted sabe cuánto tiempo tiene que abastecerse un crucero, ¿verdad? Y eso fue un año. Animales, personas, ¿cómo fue eso? Solamente un ser superior como nuestro Señor podría ser. Así que muchas gracias por su misericordia y siempre cubrir las necesidades dentro de esa arca. Gracias, Gribaldo. Gracias por sus palabras. Adelante, Miguel. Sí, pastor. Bueno, yo le pediría a Dios que me enseñe el superpoder ese que tiene Fabián, que lo mezcla con versículos de la Biblia de otra parte y se conecta súper bien. Cada vez que hace el estudio, está como mirando otros versículos que no son, pero sí son de esto, y está genial. Pero básicamente tres cosas. El arrepentimiento, la obediencia a Dios y la adoración. Que nos mantengamos en adoración, así como Noé también y construyó el altar y ofreció los sacrificios, ¿no? Que podamos mantenernos en esa dirección. Y lo del timón, que no lo sabía. O sea, no, porque tampoco está escrito, ¿no? Pero es verdad. No había un timón y era Dios dirigiéndonos en su vida, y que podamos tener esa confianza y esa fe. Y gracias al hermano que hizo el comentario. Gracias, hermano. Sí, el mejor timón, el mejor piloto, sí. Excelente. Entonces, muy bien, sí. Y todo cuando el cristiano, por gratitud a Dios, hace lo que hace, es un deleite y no una obligación. Cuando el cristiano es obligado a hacer algo, eso no es evangelio, sino es ley. Entonces, hacemos lo que hacemos, vivimos como vivimos, gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Algún momento específico? Adelante, Miguel. No sé si dejó la mano levantada. No, dejé la mano, pero está bien. Lo que pasa es que estoy anotando aquí, escribiendo lo que estamos haciendo. Sí. ¿Cuándo es el mejor momento para compartir esta situación? Bueno, en momentos difíciles de nuestra vida. Definitivamente cuando hay una situación como seres humanos, a veces nos encontramos con hermanos que están atravesando desiertos o tormentas, o vamos a poner entre comillas, se sienten pecadores o algo como eso. Recordar la misericordia de Dios, que el amor que tiene desde el principio del mundo, o sea, que hasta hizo un pacto con nosotros, hizo un arcoíris en el cielo, y que Él siempre va a buscar que nosotros seamos salvados y podamos nosotros en medio de la dificultad acercarnos a Él y no huir de Él, porque a veces nosotros estamos en pecado, lo digo nosotros por meter a los demás, pero me ha pasado que uno está en pecado y no voy a acercarme a Dios porque me siento sucio, entre comillas, ¿no? Y es un error que aprende uno poquito a poco,
pues si uno ahí es donde más se tiene que acercar a Dios. Entonces yo creo que ese sería el momento, un momento oportuno para uno sabe cómo es. Gracias, hermano. Muy bien, sí, aunque la historia del diluvio parece muy lejano, parece que no nos toca a nosotros en lo absoluto. Sin embargo, esa es nuestra historia, ¿verdad? Dios nos ha mostrado nuestra insuficiencia, nuestra imperfección, nuestro pecado, nuestra rebeldía, pero al mismo tiempo nos ha salvado por su gracia. Entonces, esa es nuestra historia y nos deleitamos como lo hizo Noé, dándole gracias al Señor con nuestras vidas, sacrificios agradables a Dios. Fabián, adelante. Sí, yo lo que quiero recalcar es que a mí, yo le pediría cuál sería una buena situación para mí. Sería, por ejemplo, algo muy importante que no lo mencionaron nadie de los que estuvimos hablando, que es la paz. Que Dios me dé paz y tranquilidad y consuelo. Eso es lo que una buena situación que yo pediría, ¿no? Gracias, Fabián. Muy bien. Uh-huh. Perfecto. Gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto. ¿Qué conexión encontró usted o encuentra usted entre el diluvio y el bautismo? ¿Hay alguna conexión? ¿Qué conexión existe entre el diluvio y el bautismo? ¿Qué conexión hace Pedro? Bueno, pastor, perdón. Adelante. Sí. Estaba pensando no sé, si será muy largo y lo leemos o qué. Sí, lo vamos a leer ahorita, pero antes de como su comentario, luego leemos los pasajes bíblicos que ahorita vamos a leer. ¿Qué conexión? Y quizás como describir cuál es la conexión. ¿Qué pasó en el diluvio y qué pasa en el bautismo? Bueno, en ambos hay agua, ¿no? Y en ambos hay salvación, en ambos hay purificación, en ambos hay la voluntad de Dios para nuestras vidas, en ambos hay el deseo de Dios de que nosotros vivamos sin pecado. Yo creo que es eso, como que el agua que nos purifica y el bautismo que nos purifica, es más o menos como lo que yo pensé que podría ser, ¿no? Gracias, Miguel. Adelante, Natalie. Sí, pastor, que el bautismo nos salva y nos da una conciencia limpia delante de Dios. Y todo esto por el poder de la resurrección de Jesús y mediante las aguas. Excelente. Muy bien. Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que usó Dios para exterminar, por lo menos momentáneamente, el pecado, la maldad del ser humano. Usó el agua, ¿verdad? Esas mismas aguas Dios usa en nuestro bautismo. Literalmente, es como dice Martín Lutero, es que ahoga el viejo Adán en el agua y de ese ahogamiento, de esa surge un nuevo ser, ¿verdad? Una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es posible única y exclusivamente por la muerte y la gloriosa resurrección de Cristo. Entonces, el agua del diluvio estaba conectada ¿con qué? El diluvio no apareció de la noche a la mañana porque quiso, sino estaba conectada con la palabra de Dios. La palabra de Dios le dio el poder al diluvio, ¿verdad? Para hacer lo que Dios quería que hiciera. El agua no es agua del bautismo, sino está conectada con la palabra de Dios. La palabra de Dios le da al bautismo su poder. Entonces, el agua del bautismo ahoga al viejo Adán y de ese ahogamiento surge un nuevo ser por medio de la muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Gribaldo, adelante. No, correcto, como acaba de mencionar,
la relación es casi inmediata y directa si lo vemos desde ese punto de vista, pero también me llama la atención y la manera de agregarle al tema es que el arca estaba sobre el agua, ¿verdad? Ujú. Y el que camina sobre el agua o caminó sobre el agua fue Jesucristo. ¿Me Ujú. explico? Y Sí, me sí. gusta eso porque es sobre el agua, aparte del tema del bautismo, que no está de más, igual. Entonces, y así es que tenemos que andar nosotros, sobre el que camina sobre el agua, Jesucristo. Gracias, hermano. Muy bien. Y ahora sí vamos a leer el pasaje bíblico. ¿Alguien me ayuda, por favor? Pedro, primera de Pedro. Un voluntario o una voluntaria, por favor. O les voy diciendo. ¿Le leo Fabián, yo? Bueno, le leo adelante. yo entonces. Sí. Bueno, primera de Pedro 3:18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en lo que unas cuantas personas, 8 en total, ¿puede ser? Sí. Siga nomás. Fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual me consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Gracias, Fabián. Muy bien. Entonces, volviendo aquí, Cristo padeció una sola vez, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y esto es lo que me llama poderosamente la atención y me lleno de gozo, es que el justo por los injustos, ¿verdad? Por mí, Cristo murió, por un injusto, ¿verdad? Para llevarnos a Dios. También esta parte es lo que Nancy preguntaba, ¿verdad? Sobre el único pasaje bíblico que habla sobre el descenso de nuestro Señor Jesucristo al infierno, ¿verdad? Allá fue y proclamó a los espíritus su victoria sobre el diablo, la muerte y el infierno, y ahí hace mención de la gente de los tiempos de Noé, ¿verdad? Muy, muy claro, a mostrarles la paciencia que Dios tuvo por ellos, sin embargo no creyeron, rechazaron, se burlaron y murieron, no solo la muerte física, sino la muerte eterna, la más terrible, ¿verdad? Entonces aquí está más que un símbolo, es un sacramento instituido por Cristo mismo, en el cual recibimos el lavamiento espiritual, no algo exterior, ¿verdad? La gente, muchos piensan que acá donde yo trabajaba, había muchas personas que bautizaban a sus hijos, pero desafortunadamente nunca más volvían a la iglesia. Entonces creían que bautizarse es ya estoy bien con Dios, ya tengo todo lo que quiero. Sin embargo, el bautismo es el comienzo de una vida nueva con Cristo, ¿verdad? Si no vivimos la fe, no la practicamos, pues no sirve de nada. Muy bien. ¿Qué usó Dios como conclusión para destruir la maldad humana y a la vez para salvar a Noé, su familia y a nosotros? Un resumen de la clase. ¿Qué usó Dios para destruir la maldad humana? La primera parte. Y la segunda de la pregunta. Y a la vez para salvar a Noé, a su familia y a nosotros. Resumiendo la lección. ¿Quién quiere hacer un resumen?
Miguel. Bueno, pastor, definitivamente el diluvio, ¿no? Está en el medio de toda esta gran, increíble y maravillosa historia de salvación y destrucción que no erradicó la maldad de nuestras vidas, pero nos dejó un mensaje hermoso y maravilloso y potente y precioso. El amor de Dios por nosotros, su misericordia, su anhelo y su deseo ardiente en su corazón de que vivamos en paz con Él, de que es capaz de hacer cualquier cosa, como aquí aprendiendo el hermano Fabián, como dice en el Nuevo Testamento, por lo que empezamos, o por lo menos lo que empecé yo hablando del amor de Dios por nosotros en Juan 3:16, que entregó todo, el amor, ¿no? Desde el principio, desde la fundación, desde la creación del mundo, que lo veníamos hablando en estos días, que hizo todo y se sentía satisfecho y contento, y luego ya llegamos acá donde Él como que se arrepintió, y con el diluvio nos salvó, y luego a través de su Hijo Jesucristo lo volvió a entregar todo, y a través del bautismo del Espíritu Santo en las aguas nos vuelve a salvar, ¿no? Y destruye nuestra maldad y nuestro pecado y caminamos hacia. Creo que eso sería como algo así micro, chiquitico, pero claro, hay que leerlo para entender el contexto porque así solo no se entendería muy bien, pero creo que sería como un micro. Gracias, Miguel. Adelante, Gribaldo. Bueno, lógicamente que lo que utilizó Dios en este caso fue el agua, el diluvio para, como leímos en Pedro, para el lavamiento, porque con el agua se lava, se limpia. Era la idea de limpiar el pecado, pero me voy a llamar a un enfoque tipo hebreo judío sobre el término agua, que para ellos el agua es sabiduría, el conocimiento, el Hashem, ¿verdad? Y sería el enfoque que utilizó su sabiduría para limpiarnos del pecado que estaban cometiendo los hombres. Igual que los judíos no dirían bautismo, dirían tevilá, ¿verdad? Porque era la manera de hacer las cosas, de purificarse. Lo vemos con la muerduría, que va y se lava y se limpia el agua y muchas otras cosas que hacían el pueblo hebreo en aquel entonces para la limpieza, y consideran también el agua como la sabiduría de Dios. Por eso que tú ves que en la inicio de la creación del mundo dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas, ¿verdad? Es el mundo de las ideas y de la sabiduría. Así que el agua, utilizó el agua para la limpieza. Gracias, hermano. Excelente, muy bien. Entonces, aquí podemos ver que hoy en día todavía el Señor sigue usando el mismo método mediante la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Con la ley destruye el pecado y con el Evangelio nos da la promesa de la vida eterna. Como lo hizo con Noé, destruyó el pecado con el poder del agua del diluvio, pero al mismo tiempo le mostró su gracia, su amor, su misericordia, prometiéndole que iba a hacer un pacto con él, que no lo iba a destruir, que de él iba a venir un Salvador. Eso es lo que sigue haciendo nuestro Padre Celestial hoy también, a través de las aguas del bautismo, mediante su palabra, mantiene firme su promesa. Los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de la segunda C, contar. Y aquí vamos a hablar un poco sobre, ¿usted va a preferir contar la historia en sus propias palabras o leerla de la Biblia? ¿Verdad? Leerla, contar, dialogar, usar una obra de teatro o un video, ¿verdad? Depende de cómo se sienta más cómodo. Hay ventajas y desventajas de leer. Las ventajas de leer la historia, que no se pierde ningún detalle. La Biblia tiene autoridad y muestra que viene de Dios mismo. Un alumno puede leer, no tiene que ser el profesor. La gente puede seguir lo que se está leyendo si tienen Biblias o una Biblia digital. Las desventajas, nada interactivo, vocabulario difícil. La Biblia es un vocabulario difícil, ¿verdad? Se manejan diferentes versiones. Puede ser un poco más largo, ¿verdad? Entonces, ¿prefieren ustedes leer o contar la historia? Contar la historia tiene ventajas y desventajas. Si se hace bien, puede captar muy bien la atención de la gente. La
Cara y los gestos también cuentan, ¿verdad? Uno puede usar un vocabulario apropiado dependiendo la audiencia. Permite más contacto visual, permite explicaciones breves. Cristo solía enseñar con historias bíblicas, con parábolas. Se puede usar con personas que no leen bien. Y desventajas, se puede olvidar algún detalle importante. El maestro tiene que prepararse bien, leer una y unas 3, 4 veces el texto. Hay que tener cuidado con no exagerar o cambiar verdades de la historia. Hay que tener cuidado de no interrumpir la historia mucho, ¿verdad? Entonces, aquí están las dos ventajas y desventajas. Ustedes pueden usar como se sientan más cómodos en el lugar donde usted está, con la audiencia con quienes está. Habrá momentos en que va a tener que leer la historia o contarlos en sus propias palabras, experiencias personales, cómo le ha ido en la vida. Por ejemplo, una historia maravillosa, una anécdota, un testimonio que me tocó ahorita el corazón fue la historia de Miguel, ¿verdad? Algo muy práctico, algo muy bíblico, algo que realmente le llevó a entender el mensaje importante de nuestro Señor Salvador Jesucristo. El proyecto final, como ya mencioné en las clases anteriores, va a ser la historia de Génesis 37, José vende a sus hermanos. Una historia muy linda. Ustedes van a tener el privilegio, la oportunidad de buscar una introducción, ¿verdad? La cual describa la historia. También van a tener la oportunidad de contar la historia o leer la historia. Van ustedes mismos a buscar la audiencia con quienes van a compartir esta historia, con niños, con jóvenes o con adultos. Ustedes conocen la retención de los niños, de los jóvenes, que son más distraídos, ¿verdad? Y los adultos también. Entonces, cada audiencia ustedes van a conocerlo muy bien, y cuando ya tengan más o menos la audiencia lista, ustedes dicen a ellos: voy a enseñar la palabra de Dios, voy a enseñar esta lección. Entonces, yo les voy a enviar ya en la lección 5 el proyecto final, las preguntas, ¿verdad? Las 12 preguntas, ustedes van a ir llenando cada pregunta, encontrando los personajes, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia, los problemas de los hermanos de José, con una introducción, ¿verdad? Quizás para mí una introducción que me ha ayudado mucho es como ustedes que son papás, ¿creen que tienen un hijo favorito en su casa? Y todos nosotros los papás vamos a decir que no, ¿verdad? Porque creemos que amamos a todos por igual, pero si nos inclinamos a un lado, a un hijo más que al otro, a una hija, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en la historia triste de Jacob y con sus 12 hijos. Fabián, ¿alguna preguntita? Sí, quería preguntarle, ¿se hace en forma escrita o oral el proyecto? Las dos cosas. Ustedes van a preparar la lección, va a ser escrita para que tengan el material, lo que van a hablar con la gente. Sí. Pero solamente yo necesito una foto que me llenaría de alegría, de gozo espiritual, sabiendo que ustedes están compartiendo la palabra de Dios con otras personas. Me mandan el documento del proyecto final escrito, y también una fotito que enseñaron ese material que ustedes mismos prepararon, ¿verdad? Entonces, va a ser una bendición, un gozo. No puedo esperar a ver esas fotos, a ver cómo les fue. Ingrid, adelante. ¿Alguna preguntita? Ingrid, el micrófono. Sí, la pregunta viene siendo ¿qué nos tocaría hacer como usted está haciendo en estos momentos? Exactamente. Entonces, las 12 preguntas, que son 7 de consolidar
¿verdad? Y las 5 no. Considerar, 7 de considerar y 5 de consolidar. Las palabras siempre se me confunden. Bueno, entonces esas 12 preguntas van a estar ahí en el papelito. Entonces usted nomás va leyendo el texto bíblico de Génesis 37, la historia de José, que es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Entonces va encontrando los personajes, dónde ocurrió, por qué ocurrió eso, qué problema, se soluciona el problema, dónde ve el amor de Dios en esa historia, qué pecado le enseña a confesar y así sucesivamente. Entonces, cuando ya les envíe el documento con las 12 preguntas, les va a dar una idea más clara de la tarea, del proyecto final. Gracias, Ingrid, por su pregunta. ¿Alguna otra preguntita? Y también después de la clase van a tener 2 semanas. Después de la última clase, la lección 8, van a tener 2 semanas para entregar su proyecto final. Miguel. Pastor, yo le iba a preguntar, estos PowerPoints que usted está, o yo no sé si es PowerPoint, sí, que usted está mostrando en las clases que ya vimos, ¿los podemos tener? No, o sea, las clases que ya pasaron. Sí, están en las grabaciones. No sé si pueden como mirar las grabaciones y luego pararlo en las... Pero no hay manera de que lo envíes por ahí en alguna partecita, ahí mismo al grupo, ya este PowerPoint de la clase pasada, o... Bueno, no sé, es una pregunta, ¿no? Sí, pues sí. si no se puede ver ahí también. Puedo enviar personalmente, pero no podemos como enviarle así en grupo. Pero sí puedo enviarle como un correo electrónico, sería más fácil. Gracias, doctor. Otra cosa, Sí. yo le puse a la lista de la C, sí. quiénes son los personajes de la historia, y entonces agregué una pregunta que es, ¿qué sentimientos experimentaron los personajes principales de la historia? Porque me ayuda ¿Sí? a entender cómo, por ejemplo, en esta puse, Noé pudo haber experimentado una gran preocupación y responsabilidad al recibir la orden de construir un arca y salvar a su familia y a los animales del diluvio, y también pudo haber sentido una sensación de alivio y gratitud al ver a su familia y a los animales que fueron salvados a bordo del arca. Excelente. Y eso escríbala nomás en su proyecto final, una preguntita ahí adicional. Excelente. Entonces, lo que sí les voy a enviar es un documento con las 12 preguntas, ¿verdad? Las 4C con su significado para que tengan a mano y puedan familiarizarse con eso. Entonces, sí los voy a enviar hoy mismo, justo esta noche mismo después de la clase. Las 12 preguntas, lo que significa, y todo eso. Entonces, para que tengan a mano. ¿Les parece bien? Sí, señor. Amén. Perfecto. Excelente. Excelente. Entonces, vamos a cerrar con una oración. ¿Está bien? Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. Más que todas las cosas, Señor, nos admiramos por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia y compasión por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas en tus manos, nos cuidas, nos proteges de todo mal y peligro, así como lo hiciste con la familia de Noé. Te damos gracias, Padre amado, porque tu amor maravilloso ha sido personificado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuídanos, Señor, protégenos, danos la valentía espiritual para defender la fe que tú has plantado en nuestros corazones, para compartir con otros tu palabra y así, Señor, ser instrumentos tuyos en esta gran comisión que tú nos has encomendado. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, darles un descanso reparador para que mañana pues se levanten y sigan sirviéndote a ti, Señor, con sus talentos, con las cosas que tengan que hacer y siempre sean hechas para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Que tengan una bendecida noche, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén, pastor. Gracias, Dios les pastor. bendiga. Gracias. Feliz y Dios le victoriosa bendiga, noche pastor. a cada uno. Gracias. Bendiciones.